Tin, ya. Listo. Pues del territorio yo creo que lo que te estaba contando, o sea, llegué a vivir como a los 6 años. Ujú. Eh, Hay una etapa bien larga que es como la etapa de infancia y adolescencia, que es más la de estudiar aquí, vivir aquí, conocer gente. Pero para mí el momento más de apropiarse del territorio fue en los finales, como mitad de los años 90, porque fue cuando empecé a meterme a los espacios de trabajo comunitario y también cuando tomé la decisión de estudiar arte. Entonces, pues muchas de las prácticas que uno termina haciendo en artes plásticas o el enfoque que a mí me interesa en artes es un enfoque que tiene que ver con la relación con el territorio y con la gente. Um, Incluso, digamos, yo me metí mucho en el tema de la plástica social, mucho en el tema del arte activista de los años 70. Estaba como siempre tratando de buscar una manera de vincular las prácticas artísticas, la vida de la Universidad Nacional y la vida del barrio, ¿sí? Que eran de alguna manera pues vidas o ambientes, situaciones en un contraste muy alto. ¿Sí? Una cosa es ir a estudiar arte y ver historia del arte y etcétera, y como enterarse de ese otro mundo en la universidad. Y otra cosa son las necesidades que se tienen en una localidad como Usme. Entonces cuando aparece el arte activista, cuando aparece la plástica social, el concepto ampliado del arte, todos los planteamientos de Joseph Beuys, a mí me empieza a llamar mucho la atención que los trabajos que realizara para la universidad, las exploraciones, estuvieran siempre referidos a la historia de la localidad, por ejemplo, a la historia de la quebrada, a la historia de Usme, a la historia del barrio, y a encontrar elementos que fueran propios, digamos, de esa historia. Entonces, la iglesia de Yomasa, pues es un referente en el barrio, pero también saber por qué se llama Yomasa, pero también saber, por ejemplo, que esa iglesia tiene una virgen polaca, que es Santa María de Czestochowa. Entonces, entender qué hace una virgen polaca en un barrio del sur de la ciudad, en una iglesia que además tiene un nombre, que es un nombre que tiene supuestamente que es una, digamos, viene de los muiscas, ¿no? Y que significa papa. Pero saber que hay otro barrio como Santa Librada, que es otro tipo, digamos, de barrio, mucho más viejo que Yomasa, y que esa iglesia, por ejemplo, estaba más del lado de lo que fue la teología de la liberación, de todo lo que estaba pasando en Nicaragua, en toda Centroamérica, en Perú también. Y había como un encontrón entre esos dos barrios, por ejemplo. Entonces, ideas de la religión mucho más progresistas en Santa Ligada y unas ideas más conservadoras en Yomasa, que todavía siguen teniendo fuerza. Y luego uno se entera que el Papa Juan Pablo II era de Polonia y que Polonia estaba dejando en toda una lucha contra el comunismo y etcétera. Entonces empecé a como atar cabos, yo creo. Lo que terminó haciendo la práctica artística era que eh, desde un monumento, bueno, aquí no es que haya muchos monumentos, pero una construcción o el nombre de un barrio o la historia de un líder comunitario, siempre estaban asociadas a otro elemento. ¿Sí? Entonces, la fundación del Colegio Almirante Padilla. ¿Sí? ¿Por qué se funda eso? Ah, ¿quién lo fundó? ¿Qué líderes comunitarios estuvieron ahí? Entonces uno empezaba a descubrir historias de vida de gente que estaban en ese movimiento y luego darse cuenta, por ejemplo, que el almirante Padilla, en el himno del colegio, contaban la historia de un marinero de Riohacha que había luchado contra el pirata Nelson. Y es uno, por ejemplo, de los héroes que no está en el monumento de los héroes en la Caracas con 80 o 70 y algo, 76 o más adelante. ¿Sí? Y darse cuenta, y bueno, ¿por qué ese héroe no está? Porque era negro, porque era una persona de Riohacha, ¿sí? No era, digamos, Santander, no era Bolívar, era una persona negra, eh, que era militar naval y que pelea, pero tiene que ver también con la historia del país, pero eso no se habla, ¿sí? Ese tipo de cosas no se dice. Eh, ¿Por qué un colegio público con ese nombre? ¿O por qué determinados profesores terminaron dando clases en ese colegio? Yo vine a descubrir muchos años después profesores que me llamaban muchísimo la atención en el Almirante Padilla, que tenían vínculos con el MOIR, que tenían vínculos con el trabajo político, con la Universidad Nacional, y que yo decía, bueno, si son profesores de ese nivel, ¿qué hacen acá en un barrio? ¿Por qué se quedaron acá trabajando? Entonces empezó, creo que eso fue como una serie de accidentes. Yo nunca me propuse arraigarme al territorio, pero la misma dinámica de trabajo, de tener que ir a un taller en Tejares, pero luego ir a Alfonso López, a Sucre, a Comuneros,
siempre terminaba generando que supiera dónde, pues mínimo, bueno, este barrio cómo se llama, con quién trabajo aquí, qué líderes comunitarios. em, y terminó dándome esa sensación también de libertad, un poco de moverme mucho por la localidad, de conocer muchos barrios, de entender los problemas y también romper la idea de que por ser artista lo único que me tenía que interesar era como el mundo del arte, sino que también me empezó a interesar la política, la historia, me interesó la zona rural de Usme que tiene 14 veredas y entonces ir y conocer esas veredas y ver cómo era la vida del campo allá. eh, También saber qué pasaba en los barrios, saber qué barrios eran, digamos, tenían más conflictos que otros, y darse cuenta cómo va cambiando la localidad. Entonces, de una localidad, cuando yo estaba aquí pequeño, no existía la avenida al llano, por ejemplo, era un bosque. La quebrada de Yomasa estaba en otra, esa quebrada está desviada, antes estaba más para allá. No existía Bellavista, no existía Comuneros, o sea, eran bosques, había todavía restos de construcciones de la colonia. Aquí a la entrada de Llamas había una casa colonial inmensa que le decían la casona, árboles en toda la avenida, pero árboles inmensos, árboles muy viejos, y ver cómo toda la localidad va cambiando. O sea, uno se vuelve como un testigo de eso, cuando apareció el pavimento, por ejemplo. Cuando yo vivía acá, el agua se tocaba ir y traerla en piletas, cuando se construyó el salón comunal, cuando se construyó la iglesia. O sea, empezar a darse cuenta cómo va cambiando la vida de un barrio y de muchos barrios de la localidad, cómo la gente se va, cómo la gente llega, cómo aparecen nuevos problemas, cómo antes era más fácil decir, bueno, aquí hay gente de Boyacá y del Tolima y nada más, y ahora vivir en una localidad que tiene gente pues, de todos los sitios del país y que también tiene todos los conflictos. De alguna manera Uzbek, pues como le pasará a Ciudad Bolívar, a San Cristóbal, a cualquier zona periférica donde hay tantos problemas, absorbe todo lo que pasa en el país. ¿Sí? Entonces, desde los años 50, cuando aparece Santa Marta y Barranquillita, en todas las ladrilleras y las areneras, ya en ese momento, después de la violencia del campo, esa que a veces le enseñan a uno en el colegio, a veces le cuentan, ya había desplazamiento desde los años 50 acá en Usme. Y este fue un lugar que desde los años 50 empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y es un choque y una mezcla a la vez entre todo lo que es el desplazamiento, toda la vida urbana y toda la realidad campesina, porque Usme al final, cuando uno se pone a estudiar Usme, era una zona de provisión de comida para Bogotá en la colonia, de papa, de trigo, de habas, era una zona dedicada realmente, era una despensa de alguna manera, una despensa y además por la geografía que tiene, por el clima que tiene, una zona donde hay mucha agua. Estamos pegados a la cuenca del páramo Sumapaz, pegaditos a la localidad 20 Sumapaz, el río Tunjuelo, no sé qué. En los años 30, por ejemplo, después averigué cómo fue cuando había tren, por ejemplo, yo dije, bueno, ¿por qué aquí había tren? O sea, porque el tren llegaba hasta Usme y luego hasta Pasquilla, o sea, era que es que... Entonces, me llamaba la atención, por ejemplo, algo que me decían, era que Usme, cuando empezó a urbanizarse, siempre tenía problemas de transporte. Entonces la gente llegaba hasta Santa Lucía y tenía que venirse caminando hasta acá. Después hasta Molinos y no había más transporte. Yo digo, pero bueno, pero si había tren, ¿por qué si había tren y el tren llegaba hasta la estación de Lularte, que es pasando el pueblo, y luego a Pasquilla? Después entendí, bueno, realmente no era un tren de pasajeros, era un tren de transporte, de carga. Y con ese tren, en los años 30 transportaban el material para construir el embalse de la regadera. Y entonces, veas que aquí arriba, ya pasando Volarte, está el embalse de la regadera, que es una represa, y después Chisacay, etcétera. También entender cómo eso. Eh, y bueno, y también conocer mucha gente. Por estar en trabajo comunitario, otra cosa que no es solo, digamos, las veredas, no solamente los barrios, sino la gente. Empezar a tener muchas relaciones con gente de distintos barrios, en distintos talleres, en salones comunales, en escuelas de formación artística, pues termina dando una, digamos, como una perspectiva amplia de uno ya sabe que en la vereda Villas de Santa Isabel está Yancy, que está metida en la Junta de Acción Comunal y que ella tiene un proceso, pero saber que, por ejemplo, en Alfonso López estaba Yacinte, o en las veredas estaba Diria Beltrán, ¿sí? Uno empieza a tener una relación donde los barrios ya no son simplemente un territorio físico, sino un territorio que está asociado a personas, a proyectos, a historias de otra gente.
que si uno va al Cortijo o va a San Luis, sabe que por allá vive Catalina de Nieto y que Catalina de Nieto es una líder que maneja todo el tema de salud de arriba a abajo, pues, y que es la experta en todo lo que pasó con la ley 100 y que es la que está moviendo eso. Y también descubrir gente, por ejemplo, que está estudiando en la universidad en distintos sitios. Cambia esa perspectiva. ¿Sí? Como que uno piensa que Usme entonces nadie estudia nada así porque es la localidad pobre, la no sé qué. Y a medida que uno va descubriendo, se va encontrando que hay gente en muchos lados estudiando, trabajando, haciendo cosas, creando una biblioteca comunitaria, creando huertas comunitarias, haciendo recorridos, haciendo ferias ecológicas. Eso termina siendo, a veces yo pensaba que mi trabajo como gestor cultural, por ejemplo, era más conocer gente y aprender cómo conectar a alguien de un lado con el del otro. Es decir, conozco a tal persona en la fiscala, que es ya casi llegando a Rafael Uribe Uribe, pero resulta que esta persona de la fiscala o el Danubio Azul quiere hacer algo y no sabe que en la vereda tal hay alguien que le puede ayudar. Entonces, volverse el articulador. Y además le pegó mucho a esa idea, de una idea pensando el arte que era eso, ¿no? El arte más como, no como la construcción de un objeto, no como la construcción de una pintura, sino como la creación de una situación, ¿sí? Como una manera de vivir, que uno hiciera que esas personas se encontraran. Eso me llevó a meterme en Consejo Local de Cultura, Consejo de Juventud, Consejo de no sé qué, o sea, montones de espacios participativos. Y para cerrar esta idea, por ejemplo, fue el arranque al final de los 90 cuando estuvo la primera administración de Mocus, que se le empezó a dar mucha fuerza a los encuentros ciudadanos, después de la constituyente el tema de la participación ciudadana. Entonces fue pasar de ser como un habitante del barrio a ser alguien que estaba en todos los espacios de participación y que conocía a otra gente que estaba en eso. Entonces que empezaba a saber qué es una alcaldía, qué es una junta administradora local, por qué es un edil, a tener como esas claridades que a veces uno cree que todo el mundo tiene pero nadie tiene. Hay gente que cree que el alcalde local, por ejemplo, se sigue votando o no entienden que el alcalde local pues tiene otro tipo que lo, digamos, lo designa, es el alcalde, pues el alcalde central, ¿sí? En este caso Peñalosa, pues decir algo, Peñalosa dice de una terna que presenta la JAL, decide quién es, y etcétera, y bueno, eso ha cambiado. O antes se llamaban alcaldías menores, pero ahora se llama alcalde local, y bueno, como estar pendiente de cómo funciona un territorio administrativa, políticamente, culturalmente. Eso me hizo pues también a veces tomarle mucho más aprecio al lugar donde vivo, también cansarse a veces porque es como, sí, es como que uno ve lo complejo que es entender, si es complejo una familia, imagínate una localidad con más de 200 barrios y 14 veredas, o sea, entender eso se vuelve cuáles son las fuerzas, los intereses, o darse cuenta cómo los problemas cambian, ¿sí? Y también darse cuenta de todo lo nuevo que hay. Porque hay gente que dice, no, ahorita estamos en un momento que Usme está peor, se volvió más inseguro, más violento, no sé qué. Y puede que sí, pero al mismo tiempo también hay más gente haciendo cosas, más estrategia, más gente estudiando, ¿sí? Hay un cambio también generacional. Y eso a mí me motiva mucho. ¿Sí? Me imagino como siendo un artista que mueve relaciones. Y a veces ni artista, ni me interesa si soy artista o gestor. Creo que esas categorías también van cambiando. Hay épocas que uno es más artista, más gestor, hay épocas que uno es más profesor, que también me parece súper chévere, no le veo dilema a eso ni problemas y como no creo que eso me vuelva menos ni más, sino uno va cumpliendo roles distintos en el territorio. Ah, ya está.